Bueno, gracias, Presidenta. La verdad que celebramos su convocatoria, el esfuerzo. Yo le voy a corregir una cosita, porque no solo es para encontrar solución a los hipotecados y si nos animamos a los prendarios, sino para ver si recuperamos el crédito hipotecario en Argentina. Y cuando decimos por ahí, le vamos a dar un beneficio a uno, ¿y qué beneficio le queda al resto de los 40 millones? Le queda el beneficio de tener un sistema de crédito hipotecario que hoy no lo tenemos. Ustedes escucharon los bancos y hoy no hay crédito hipotecario en Argentina y la necesidad habitacional es muy grande. Yo me voy a permitir, aprovechando que hay diputadas que se incorporan, a hacer una breve síntesis. En mi exposición voy a tratar de ir rápido para ver cómo ha sido analizado esta problemática y cuáles las probabilidades de las soluciones probables. Mire, es un problema que ha sido detectado por los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Problema que partió cuando se rompió la equidad contractual en el tiempo, es decir, la relación salario y cuota, que arrancó con una proporción y que luego la inflación actuó más aceleradamente que los salarios y por lo tanto originó una inequidad contractual que se trasladó a lo largo del tiempo. Entonces, esta ruptura de la equidad contractual, ¿qué hizo? Primero, que el Ejecutivo tomara medidas. Y cuando digo el Ejecutivo, digo la gestión anterior del ingeniero Macri, que congeló a partir de septiembre del 19 y hasta febrero del 20 y brindó palabras de tranquilidad. Fíjese lo que decía el presidente Macri. No habrá aumento para las familias con créditos UVA. Para acompañar a quienes compraron su casa a través de un crédito hipotecario UVA, estamos manteniendo el valor de sus cuotas por 4 meses. Hasta diciembre la cuota que pagarán será igual a la que pagaron en agosto. Agregó, el Estado se hará cargo de la diferencia. Cuando discutamos el presupuesto veremos cómo continúa la asistencia el próximo año. Así ayudaremos a más de 90.000 familias, los 33.000 del Procrear y otras 60.000 familias que compraron vivienda única de menos de 140.000 UVA. Esto motivó que el secretario de Vivienda, Iván Quer, en 2 oportunidades, primero como secretario, presentara una nota al presidente de la Comisión de Presupuestos pidiendo que en el presupuesto, en este caso era Laspina, Luciano Laspina, el presidente, que incorporara un rubro vinculado a la creación de un fondo compensador, que es uno de los problemas que tenemos que definir. Y después el propio secretario de Vivienda, ya como ciudadano, a mitad de este año, presentó un proyecto de ley, también presentó como ciudadano, ¿no? Pero para que veamos que es un problema que fue detectado, que quiere aportarse solución, también del espacio político que tuvo la responsabilidad de administrar el país hasta fines de 2019, y del actual presidente. El actual presidente decretó, apenas asumió, de febrero del 20 a enero del 21, el primer congelamiento, decreto 319 del 20. Después lo extendió de febrero del 21 a 2022, decreto 762. Y ya implementó en esto un mecanismo de convergencia, dijo la cuota no puede superar el 35% del salario, podemos agrandar las cuotas, pero la verdad que son todas medidas, los congelamientos y estas medidas de proporcionalidad de la cuota, que no solucionan el fondo de la cuestión, porque la deuda se sigue acumulando. Si vos tenés una deuda de 20 años, la pagarás en 25, pero vas a pagar más. No es la solución estructural y fondo. Sí, el presidente Alberto Fernández dio solución, por eso deben ser un poco menos de lo que usted recién decía, deben llegar a 100.000. Acá el diputado Galimberti me dice que son alrededor de 95.000, pero redondemos el promedio, tomemos 100.000, porque el gobierno de Alberto Fernández solucionó a 7.000 familias los créditos otorgados por el Banco Hipotecario que se encauzaban dentro de lo que era el Procrear. Y para ello rige el ajuste por variación salarial y el fondo compensador surge de los fondos de la Secretaría de Vivienda.
Alberto Fernández decía, hemos pensado en cambiar todas las fórmulas de actualización de los créditos hipotecarios para que se actualicen teniendo en cuenta solo el salario. Esto lo dijo en el primer congelamiento 3/19 del 20. O sea que el Poder Ejecutivo, el anterior y este, estaban convencidos que había un problema que solucionar. El Poder Legislativo, bueno, también detectó, hay un montón de proyectos, como usted lo decía, Presidenta, pero a su vez nosotros aprobamos la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y fíjese lo que decía en el artículo 60. El Banco Central de la República Argentina realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de vivienda y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículo automotor, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor. ¿Qué hizo el otro poder, el Poder Judicial? Y bueno, receptó un montón de demandas de individuos, una demanda colectiva que no prosperó, pero me voy a remitir a un solo fallo para no hablar de mucho, pero todos hablan de la misma manera. Fíjese el fallo de la jueza Landaburu, dice, elimina la indexación de UVA, la cambia por el coeficiente de variación salarial, establece una cuota mensual que no puede ser más del 30%, habla inclusive, se anima a la jueza a criticar la tasa de interés, dado que el banco había prometido una tasa fija, pero al actualizarla en UVA, estos interpreta que es una modificación ilegal. Y destaca que los congelamientos que se han conseguido, ella dice por ley, pero son por decreto, serán DNU, han dado cierta tranquilidad temporaria a los deudores hipotecarios, pero no una solución definitiva, ya que lo único que han hecho es acumular deuda. Y es cierto, porque los congelamientos, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, te mantengo la cuota, pero esto no quiere decir que te condono ni los intereses ni la actualización. Por eso después surgió el último decreto de Alberto Fernández, un régimen de convergencia, es decir, vamos a ver cómo vamos aumentando la cuota hasta alcanzar el valor establecido por la inflación. Y finalmente dice textual la jueza, frente al panorama expuesto, claro resulta la imperiosa necesidad de una ley nacional que disponga la renegociación de los contratos para crédito hipotecario con el objetivo de brindar soluciones de fondo a todas las familias que han solicitado estos créditos. Bien, o sea que el Estado ya, porque son los tres poderes, más o menos detectando la problemática. Voy más rápido. Escuchamos las partes, como usted bien lo dijo. A los prendarios, a los hipotecados, su angustia, su necesidad. Escuchamos los bancos. Escuchamos por ahí también en consonancia con los bancos algunas opiniones de legisladores que no están de acuerdo con que encontremos una solución porque dicen, bueno, como dicen los bancos, no hay morosidad. Y que aparte la propiedad se le ha aumentado en forma proporcional. A ver, ¿qué tengo yo para decir? Y es lo mismo que hemos escuchado de los hipotecados. Primero, no hay morosidad, primero porque ha habido muchos meses de congelamiento. Y segundo, porque lo último que deja pagar la gente es su vivienda. Ustedes han escuchado los testimonios que han metido autos, que se han privado de esto, de lo otro. Entonces, eso yo no lo veo. Todavía decir que no hay morosidad es destacar el esfuerzo que está haciendo la gente para pagar esto. Segundo, que se valoró la propiedad. Yo escucho por ahí, por las cosas que nos dicen, por las redes. No, bueno, el valor, recibieron en dólares el equivalente a tanto y hoy actualizado los dólares son menos, o sea que hicieron un gran negocio. Primero que pidieron préstamos no para ir al sistema financiero ni una cueva financiera, pidieron para hacerse una casa para crecer con sus hijos, para envejecer y recibir a sus nietos si se quiere, pero no para valorizar la propiedad. Y todos sabemos que el valor comercial es una cosa y el valor a lo mejor de construcción es otra. Vaya a vender la propiedad y seguramente no va a poder cancelar el préstamo y se va a quedar sin casa y con deuda. Entonces, esos argumentos me parece que tenemos que dejarlos un poco de lado, atenderlos, pues son la visión para eso tenemos visiones compartidas y distintas. Pero la verdad que otra cosa que dijeron los bancos, que es una cartera marginal. O sea, acá lo que viene es que nosotros tenemos que magnificar el problema. Recién la presidenta decía, la magnitud del problema
es 100.000 créditos hipotecarios, y yo le agrego 500.000 créditos prendarios, pero deben ser menos porque ya se habrán cancelado, porque los prendarios son mucho menos. Ahora, si lo ponderamos en plata, fíjese, los créditos otorgados en el sistema hipotecario representan en pesos 194.000 millones de pesos. Los prendarios, 18.000 millones de pesos. O sea que los prendarios son el 10% de los hipotecarios, es decir, como si agregáramos un 10% más de crédito hipotecario. Ahora, fíjense, los depósitos privados y públicos en entidades financieras son de 15,15 billones de pesos. Los depósitos del sector público, 4,3 billones de pesos. Los préstamos del sector al sector privado son de 6,5 billones de pesos. Para letras y notas del Banco Central, 8,6 billones de pesos, y los títulos del Gobierno Nacional, 3,8 billones de pesos. Presidenta, los hipotecarios a personas representan el 3% de los préstamos del sector privado. O sea, que la verdad que tenemos que buscar la forma, y ojo, con esfuerzo compartido, digo yo, ¿no? Entre todos, el Estado, los bancos y los destinatarios de préstamos en la solución para adelante. Después veremos la solución para atrás. Esta es la magnitud del problema. Para que tengamos que evaluar, y ya voy terminando, y le agradezco por haberme escuchado, pero me parece que son cifras que nos ubican en la magnitud del problema, en cómo está generalizado la problemática y cómo abordado en los distintos poderes del Estado. La solución debe contemplar un esfuerzo compartido, lo dije, entre banco, Estado y beneficiario, y tiene que perseguirlo a los futuros créditos y la solución para lo atrás, que alivie la situación de los tomadores, que no desfinancie al Estado ni perjudique el ahorro ni el sistema financiero, que surja el esfuerzo de todos y que reactive el sistema de créditos hipotecarios. Nadie quiere dejar de pagar sus compromisos, nadie quiere afectar el sistema de crédito, por el contrario, el objetivo es reactivarlo, nadie quiere perder su casa ni que la pierdan. Todos queremos una solución viable, de esfuerzo compartido y sostenida en el tiempo. El problema es un problema de personas concretas, es social, es económico, es habitacional. Es mucho más complejo que un simple número. Entonces, en definitiva, Presidenta, yo creo que acá debemos avanzar dentro de lo que usted bien expuso, la semana que viene tal vez con asesores, la otra semana ya con algo definitivo, en algo que voy a simplificarlo. Tenemos que establecer que sea para vivienda única. Veremos si son 120.000 UVA o 140.000. Según el presidente Macri decía 140.000. Nuestro proyecto habla de 120.000. Que sea actualizable, que no se pague más allá del coeficiente de variación salarial y que se cubra el descalce, la diferencia entre la inflación y el salario a través de un fondo compensador. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? De un seguro, de un fondo de garantía de los depósitos con aporte de los bancos. Hay una circular del Banco Central que establece que el 7% de todos créditos, fíjese, acá estamos hablando del 3%, el 7% debe ser con una tasa del 35% para pymes, para desarrollo, para inversión. Bueno, de ahí puede surgir ese porcentaje, pues en definitiva, si activamos la construcción, estamos activando las pymes a través de toda la industria que trabaja alrededor de la construcción. Y aporte del Estado cuando se quiere incentivar la construcción. Si el Estado hace aporte, lo hace con el Procrear, lo hace a través de Fonavi, siempre hay incentivos. Nosotros tenemos un montón de programas de inversión de la agroindustria, de hidrocarburos, todo, bueno, para disminuir la presión positiva, para dar beneficios fiscales. Esto estamos dando beneficios para que obtengan y recuperemos el crédito en el país. Lo que sí hay que establecer en los créditos anteriores una fecha de corte, porque si decimos, bueno, no va a pagar más que el coeficiente de variación salarial a partir de la sanción de la ley, bueno, ya la cuota le queda
con un 25 o 20% más que la evaluación del salario. Si esto se mantiene, va a seguir pagando un 20 o 25% más. Entonces, fíjese que la jueza en el fallo retrotrae al primer congelamiento, y no es que le devolvamos la plata a los demás que han pagado, sino decir, a partir de esa fecha de corte, lo vamos a actualizar por el valor de salario, esta es la cuota que corresponde ahora, y de ahí la mantendremos en el tiempo. Para terminar, estas son las médulas, coeficiente de variación salarial, establecer que es vivienda única y un tope de la unidad de la suba, 120.000 o 140.000, y la composición de un fondo compensador y la fecha de corte. Ahora, ya para terminar, y le agradezco por la atención, pero me parece que es necesario porque estamos llegando al final de esta peregrinación que comenzó hace tiempo. Hay acciones complementarias que no las podemos dejar pasar, y recién la comentábamos con el vicepresidente de la comisión, con Lisandro Nieres. Lo que han hecho los bancos son contratos de adhesión. Y la verdad, pongo un ejemplo, firma el mutuo, a partir de ahí rige la actualización en UVA. Te desembolsan en pesos, te lo tendría que desembolsar en UVA si te cobran a partir del mutuo, y si no, a partir de cada fecha de desembolso. Esta es una de las cosas que hoy están vigentes, se la preguntamos con Nieres, el banco no las contestó, quedó en contestar, no ha contestado, pero nosotros hemos leído los mutuos y es así. Hay que ver lo de las tasas de interés, no nos queremos meter en tanta regulación, pero aconsejar que hayan tasas más bajas. Llegaron algunos casos, ahora la han bajado, pero llegaron hasta el 12%, sobre todo los bancos privados, ¿no? Tenemos que actualizar el mínimo de ganancias, yo lo dije en el tratamiento de presupuesto, solo está en 20.000 pesos, e irá por leyes aparte lo que sea, pero para que vean que hay un conjunto de medidas que podemos incentivar o ayudar a incentivar el crédito hipotecario. Y después, que den la opción de UVA a UBI. La UBI actualiza por el valor de la construcción. Ha estado un 10% menos que el valor de la UVA. Y la UBI, si es para construir vivienda, a mí lo que me interesa es que me den en función la plata y me la actualice en función del metro de la construcción, no de los alimentos, como actúa la inflación u otros rubros que son distintos. Fíjese, hoy la UVA, si entra en el Banco Central, el valor de la UVA es 170 pesos, el valor de la UBI 156, un 8% menos, pero a lo largo de todo el desarrollo de los créditos ha sido siempre entre un 10 a veces un 12% menos. El Estado o la macroeconomía es la que origina inflación y pérdida del poder adquisitivo. Si logramos corregir la macroeconomía, no habrá que poner plata en el fondo compensador. Ahora, si queremos recuperar el crédito hipotecario y dar solución a los créditos anteriores, y alguna herramienta tenemos que generar, Presidenta. Y esto es lo que tenemos que discutir y esperemos que la solución llegue ante fin de año. Será una manera de contribuir también a disminuir el déficit habitacional del país, que también incide en el costo de los alquileres actualmente. Bueno, he sido muy largo, pero quería expresar esto antes de que elaboremos un dictamen. Gracias, Presidente.